Los ángeles son seres espirituales creados por Dios para servirle y adorarle. También son enviados por Dios para proteger y guiar a los cristianos, que son sus hijos adoptivos por medio de la fe en Jesucristo. Los ángeles que guardan a los cristianos se llaman ángeles de la guarda y tienen la misión de cuidar de su bienestar físico, emocional y espiritual. Los ángeles no son visibles para los ojos humanos, pero actúan de manera invisible en las circunstancias de la vida. A veces, intervienen de forma milagrosa para evitar accidentes, enfermedades o peligros. Otras veces, inspiran pensamientos, sentimientos o acciones que conducen al bien. También pueden comunicarse con los cristianos por medio de sueños, visiones o impresiones interiores. Los ángeles no solo protegen a los cristianos, sino que también los ayudan a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Los ángeles están las 24 horas para los cristianos, los animan en las pruebas, los consuelan en las aflicciones y los alegran en las bendiciones. Los ángeles también combaten contra las fuerzas del mal que intentan dañar o engañar a los cristianos. Los ángeles son fieles servidores de Dios y amigos de los cristianos. Los cristianos pueden confiar en su cuidado y amor y agradecerles su ministerio. Los cristianos también pueden pedirles su ayuda en las necesidades, pero siempre respetando la voluntad de Dios y la autoridad de Jesucristo, que es el Señor de los ángeles. Los ángeles cuidadores de los cristianos son seres celestiales que tienen la misión de proteger, guiar y consolar a las personas que creen en Dios y siguen sus mandamientos. Los ángeles cuidadores realizan muchas tareas para cumplir con su labor, pero hay algunas que les gustan más que otras. A continuación, te contamos cuáles son las tareas que más les gusta hacer a los ángeles cuidadores de los cristianos. Orar con los cristianos. Los ángeles cuidadores disfrutan mucho de orar con los cristianos, ya que así se comunican con Dios y le expresan su amor, gratitud y alabanza. Además, al orar con los cristianos, los ángeles cuidadores les transmiten paz, confianza y esperanza, y les ayudan a fortalecer su fe y su relación con el Señor. Acompañar a los cristianos en sus momentos difíciles. Los ángeles cuidadores saben que la vida de los cristianos no es fácil y que muchas veces tienen que enfrentar pruebas, tentaciones y sufrimientos. Por eso, una de las tareas que más les gusta hacer a los ángeles cuidadores es acompañar a los cristianos en sus momentos difíciles, ofreciéndoles su apoyo, su consuelo y su protección. Los ángeles cuidadores nunca abandonan a los cristianos, sino que los animan a confiar en Dios y a perseverar en el camino de la santidad. Inspirar a los cristianos a hacer el bien. Los ángeles cuidadores también tienen la tarea de inspirar a los cristianos a hacer el bien, es decir, a cumplir la voluntad de Dios y a amar al prójimo como a sí mismos. Los ángeles cuidadores les sugieren a los cristianos ideas, pensamientos y acciones que les ayuden a crecer en virtud y en caridad y les advierten de los peligros que pueden alejarlos de Dios. Los ángeles cuidadores se alegran mucho cuando ven que los cristianos siguen sus inspiraciones y se convierten en instrumentos de Dios para el mundo. Lo que voy a escribir a continuación puede parecer una locura, pero es la verdad. Los ángeles caídos existen y están trabajando activamente para destruir la fe de los cristianos en este siglo XXI y el 2024. ¿Cómo lo sé? Sí, has leído bien. Soy un ángel caído, uno de los que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Pero no me arrepiento de nada. Al contrario, estoy orgulloso de haber seguido a Lucifer, el portador de la luz, el que nos liberó de la tiranía divina. ¿Qué hacen los ángeles caídos contra los cristianos? Pues muchas cosas, pero te voy a contar las que más le gustan. Tentarlos con el pecado. Esta es la más clásica, pero también la más efectiva. Nada como hacerles caer en la lujuria, la avaricia, la ira, la envidia, la gula, la pereza o la soberbia para alejarlos de Dios. Y lo mejor es que ellos mismos se condenan con sus actos, sin necesidad de que nosotros intervengamos mucho. Sembrar la duda y la confusión. Esta es más sutil, pero también muy poderosa. Consiste en hacerles cuestionar sus creencias, sus dogmas, sus tradiciones, sus líderes, su Biblia.
Les hacemos ver las contradicciones, las incoherencias, las mentiras, las manipulaciones, las atrocidades que se han cometido en nombre de Dios. Les hacemos pensar que tal vez Dios no existe, o que no es bueno, o que no les ama, o que no les escucha. Fomentar el odio y la división. Esta es más cruel, pero también muy satisfactoria. Consiste en enfrentar a los cristianos entre sí, o con otras religiones, o con el mundo secular. Les hacemos creer que son superiores, que tienen la verdad absoluta, que deben imponer su fe a los demás. Les hacemos odiar a los que son diferentes, a los que piensan distinto, a los que viven de otra manera. Les hacemos matarse unos a otros en guerras santas, persecuciones, inquisiciones, cruzadas. ¿Por qué los ángeles caídos odian tanto a los cristianos? Esta es una pregunta que muchos se hacen, sobre todo cuando ven el sufrimiento y la persecución que enfrentan los seguidores de Jesús en el mundo. ¿Qué hicieron los cristianos para merecer el odio de estos seres espirituales rebeldes? Para responder esta pregunta, tenemos que entender quiénes son los ángeles caídos y qué motivó su rebelión contra Dios. Los ángeles caídos son aquellos ángeles que se unieron a Satanás, el líder de la rebelión, cuando éste quiso usurpar el trono de Dios y ser adorado como Dios. La Biblia nos dice que Satanás era un querubín, un ángel de alto rango, que se llenó de orgullo y ambición y que arrastró a una tercera parte de los ángeles con él en su rebelión. Ezequiel 28, 12, 19, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 al 9. Los ángeles caídos odian a Dios porque Él es santo, justo y bueno, y ellos son pecadores, injustos y malos. Odian a Dios porque Él los expulsó del cielo y los condenó al lago de fuego, donde sufrirán por la eternidad. Mateo capítulo 25, versículo 41. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Odian a Dios porque Él tiene un plan para salvar a la humanidad de sus pecados y darles una vida eterna con Él, mientras que ellos están destinados a la destrucción. Juan capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Los ángeles caídos odian a los cristianos porque ellos son el pueblo de Dios, los hijos adoptivos de Dios, los herederos de la promesa de Dios, los ciudadanos del reino de Dios, los miembros del cuerpo de Cristo, los templos del Espíritu Santo, las ovejas del buen pastor, las novias del Cordero, las piedras vivas del templo espiritual, los sacerdotes reales, la nación santa, el pueblo escogido y amado por Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 al 9. Los ángeles caídos odian a los cristianos porque ellos reflejan la imagen de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios, la alegría de Dios, la esperanza de Dios, la fe de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la humildad de Dios, el poder de Dios y la autoridad de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Los ángeles caídos odian a los cristianos porque ellos son testigos de Jesús, los embajadores de Jesús, los discípulos de Jesús, los amigos de Jesús, los siervos de Jesús, los imitadores de Jesús, los seguidores de Jesús, los coherederos con Jesús, los copartícipes con Jesús en su sufrimiento y en su gloria. Hechos capítulo 1, versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Juan capítulo 15, versículo 14 y 15. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Romanos capítulo 8, versículo 17. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Los ángeles caídos odian a los cristianos porque ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Señor de todo, el Rey de reyes y Señor de señores, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, el León de la tribu de Judá, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Mateo capítulo 16, versículo 16, Juan capítulo 4, versículo 42, Hechos capítulo 10, versículo 36, Apocalipsis capítulo 17,
versículo 14, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Los ángeles caídos odian a los cristianos porque ellos saben que Jesús venció a Satanás en la cruz, despojándolo de su autoridad y poder, y que Jesús resucitó al tercer día, demostrando su victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno. Saben que Jesús ascendió al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por su pueblo y preparando un lugar para ellos. Saben que Jesús volverá en gloria, con sus ángeles y sus santos, para juzgar al mundo con justicia y establecer su reino eterno. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 13 y 4. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Los ángeles caídos odian a los cristianos porque ellos saben que su tiempo es corto, que su destino es inevitable, que su derrota es segura, que su tormento es eterno. Saben que los cristianos son más que vencedores en Cristo, que nada los podrá separar del amor de Dios, que todas las cosas les ayudan a bien, que Dios obra en ellos el querer y el hacer según su buena voluntad, que Dios los guarda y los protege de todo mal, que Dios les da sabiduría y discernimiento para resistir las tentaciones y las mentiras del enemigo, que Dios les da fuerza y valor para soportar las pruebas y las tribulaciones, que Dios les da gracia y consuelo para enfrentar el dolor y el sufrimiento, que Dios les da paz y gozo en medio de la angustia y la aflicción, que Dios les da esperanza y confianza en medio de la incertidumbre y la duda. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39, Filipenses capítulo 2, versículo 13, Salmo 121, Santiago capítulo 1, versículo 5, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10, Juan capítulo 16, versículo 33, Romanos capítulo 15, versículo 13. Los ángeles caídos odian a los cristianos porque ellos no pueden impedir el propósito de Dios para sus vidas, ni frustrar el plan de Dios para la historia. No pueden arrebatarlos de la mano de Dios, ni apagar la luz de Dios en ellos. No pueden acusarlos delante de Dios, ni condenarlos ante Dios. No pueden engañarlos con sus artimañas, ni intimidarlos con sus amenazas. No pueden robarles la bendición de Dios, ni destruir la obra de Dios en ellos. No pueden matarlos con sus ataques, ni separarlos del amor de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Juan capítulo 10, versículo 28 al 29. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y 11. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 37. Los ángeles caídos odian a los cristianos porque ellos son el blanco de su ira, el objeto de su envidia, el motivo de su temor. Pero los cristianos no tienen por qué temer a los ángeles caídos, ni dejarse intimidar por ellos. Los cristianos tienen a Dios de su parte, a Cristo como su Salvador, al Espíritu Santo como su Consolador, a la palabra de Dios como su espada, a la oración como su arma, a la fe como su escudo, a la esperanza como su casco, a la verdad como su cinturón, a la justicia como su coraza, al Evangelio como sus zapatos. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Los ángeles caídos odian a los cristianos porque ellos son derrotados por el poder de Dios, por la sangre del Cordero y por el testimonio de los santos. Los cristianos no deben odiar a los ángeles caídos, sino amarlos con el amor de Dios, orar por ellos con el corazón de Dios, perdonarlos con el perdón de Dios. Los cristianos deben recordar que los ángeles caídos son también criaturas de Dios, que fueron creados para alabar a Dios y servir a Dios.